El derecho procesal administrativo, concepto, determinación y ubicación de su estudio, alcance de la actuación de los órganos estatales en el desarrollo del procedimiento y del proceso. Si aceptamos el hecho de que existe un proceso administrativo y un procedimiento administrativo, tenemos que preguntarnos si hay una disciplina jurídica que tenga por objeto sistematizar sus principios. Gordillo, por ejemplo, no niega la existencia de un derecho procesal administrativo en el campo de la administración, pero él prefiere reservar su estudio a la ciencia que estudia el proceso contencioso administrativo, es decir, el proceso judicial. Y él reconoce su existencia y dice que el proceso administrativo es un conjunto de normas que se refieren a los presupuestos, a los contenidos y a los efectos del proceso administrativo. Scola y Fiorini lo definen como la rama del derecho que tiene por objeto el estudio de las normas que regulan el desenvolvimiento jurídico formal de la acción de la administración pública para el logro de sus fines. Merkel, por su lado, parte de la división tripartita de funciones del Estado, de las que surgen tres tipos de proceso. El proceso legislativo para la formación de las leyes, formación y sanción de las leyes, el proceso judicial, que termina con el dictado de una sentencia, y el proceso administrativo, que culmina con el dictado de un acto administrativo. Para él, el derecho procesal administrativo sería la suma de las reglas de producción de los actos administrativos. Revidati, por su parte, sostiene que se debe evaluar y definir, por un lado, la verdadera naturaleza de las normas procesales administrativas y la ubicación que les corresponde. Y por otro lado, se debe distinguir hasta qué momento la actuación de los órganos estatales integran parte del procedimiento y desde cuándo comienza el proceso administrativo. Con respecto al primer interrogante, es decir, la naturaleza y la ubicación de las normas procesales, existen tres posiciones. Por un lado están los autores que sostienen que debe existir un derecho procesal general que estudia al derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal administrativo, laboral, etc. Es decir, todo lo que es procesal es objeto de una sola disciplina. Esta es una postura doctrinaria. Hay otros autores que piensan que el derecho procesal integra el estudio del proceso en general y en particular solamente el estudio del proceso civil, comercial, penal, laboral. Y los procesos especiales serían estudiados conjuntamente con la parte sustancial de la materia. Es decir, el derecho procesal administrativo integra entonces el derecho administrativo. Esta es otra orientación. Y hay otros autores que consideran que debe existir una parte general, o sea, derecho procesal del Estado, donde se estudien los fundamentos, los principios, los institutos comunes a todos los procesos, y además, por otro lado, debe existir el estudio particular de cada procedimiento, que esto se va a realizar junto con el estudio de la parte sustancial de la rama del derecho que corresponda.
Es decir, se estudiará un procedimiento judicial, administrativo, parlamentario, constituyente, según la rama del derecho que corresponde. Bien. Ahora, con respecto al segundo interrogante, ¿qué alcance tiene el desarrollo del procedimiento administrativo? ¿Y qué desarrollo tiene el proceso administrativo? Todo esto comprende 3 etapas. Primera etapa es la función activa de realización a través de un procedimiento administrativo que va a tener como resultado el dictado de un acto administrativo. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa se daría en el momento en que se dictó el acto administrativo y el interesado, a quien le interesa ese acto administrativo, en ese procedimiento administrativo, está disconforme con lo que se resolvió o con lo que se decidió en ese acto administrativo. Entonces, comienza la otra etapa, que es la etapa recursiva. Estas etapas se desarrollan en el ámbito de la administración, en el ámbito administrativo del poder que corresponda. Empieza y termina estas 2 etapas dentro de la administración. Una vez que finaliza la segunda etapa, es decir, si se rechaza el recurso o se hace lugar al recurso, finaliza la actividad administrativa, y en el caso de rechazo del recurso, el particular, si considera que afecta sus derechos, tiene la posibilidad de acudir a la justicia. Y en este momento, cuando acude a la justicia, cuando acude al Poder Judicial en nuestro sistema, se inicia la tercera etapa, que es la etapa del proceso administrativo. Ahora hay distintos criterios que distinguen estas 3 etapas y que van acotándola a un determinado espacio o lo amplían un poco más. Un primer criterio sostiene que tanto el procedimiento administrativo constitutivo, es decir, aquella primera etapa que lleva al dictado de un acto administrativo, y el procedimiento administrativo de control se desarrollan en sede administrativa. Este es el sistema francés. El sistema francés tiene una parte de la administración que se llama administración activa, que es la que desarrolla permanentemente toda la actividad del Estado, toda la actividad administrativa del Estado. Y tiene otra parte de la administración que se llama administración jurisdiccional, que es la encargada de revisar los actos administrativos de la administración activa. Es decir, son jueces administrativos, no forman parte del Poder Judicial. Ese es el sistema francés. Este sistema francés tiene su fundamento en una gran desconfianza de los jueces del Poder Judicial para revisar los actos de la administración. Por eso es que queda a cargo de jueces que pertenecen a la administración, pero que no dependen del Poder Ejecutivo, sino que tienen independencia funcional. Y son los encargados de controlar al Poder Ejecutivo, de controlar la actividad de la administración activa. El otro sistema es el que se desarrolla en sede administrativa, el procedimiento constitutivo e impugnativo. Es decir, en sede administrativa, dentro de lo que
conocemos como la administración pública, se lleva adelante todo el trámite para arribar hasta el dictado del acto administrativo, el dictado de la resolución, del decreto o de la disposición que se dicte cuando finaliza el procedimiento. Esa es la parte constitutiva. Y también se impugnan estos actos en sede administrativa. Se plantean recursos, que pueden ser recursos de reconsideración, recursos jerárquicos, recursos de alzada, si es un ente autárquico, recursos, todos los tipos de recursos que están a disposición de los interesados. Pero todo el desarrollo recursivo se lleva a cabo en el ámbito administrativo. Y el control de la administración lo realiza el Poder Judicial. El Poder Judicial, que es el sistema que tenemos en nuestro país, es el sistema anglosajón que nosotros tenemos de control de los actos de la administración. Entonces, estos jueces que forman parte de un fuero que se llama Fuero Contencioso Administrativo son los que controlan la actividad de la administración pública. Una vez que finaliza el procedimiento, una vez que queda habilitada la instancia judicial, una vez que concluye y ya no hay más nada que hacer en sede administrativa, ahí se puede acudir al Poder Judicial ante el juez que tenga competencia. Los jueces con competencia son los jueces del Fuero Contencioso Administrativo. En el orden nacional hay la organización que existe jueces de primera instancia que tienen competencia contenciosa administrativa y una Cámara Federal con competencia para revisar, digamos, los recursos de apelación, Cámara Nacional de Apelaciones en materia contenciosa administrativa, y si existe algún gravamen constitucional se puede acudir a la Corte Suprema. En las provincias, cada provincia puede, ustedes saben que está capacitada para organizar el funcionamiento del Poder Judicial. Hay provincias que le atribuyen al Superior Tribunal de Justicia el conocimiento de todas las demandas contra los estados provinciales y municipales. Hay otras provincias como Córdoba, el Chaco, que tienen una cámara contenciosa administrativa. Actualmente en la provincia del Chaco hay una cámara que tiene 2 salas y es la que se ocupa, esta cámara se ocupa de de todas las demandas contra el Estado provincial y las municipalidades que tengan que ver con la materia administrativa. Y en la provincia de Corrientes existe el fuero contencioso integrado por jueces de primera instancia, una cámara de apelaciones, y finalmente se puede acudir siempre al Superior Tribunal por vía de recursos extraordinarios, y a la Corte Suprema siempre se puede acudir en todos los casos, en todas las provincias, si es que existe algún gravamen constitucional, alguna garantía constitucional que se haya vulnerado o se considere que se ha vulnerado. Pero ese es el sistema argentino. Y el sistema, el otro sistema considera que en sede administrativa solo se desarrolla el procedimiento constitutivo y en sede judicial se desarrolla el procedimiento impugnativo y también el procedimiento de control judicial. Estas son las formas en que los sistemas en que pueden impugnarse o cómo se llega al dictado de los actos administrativos y al control de la administración. Vamos a entrar ahora en el tema de la distinción entre proceso y procedimiento. Proceso administrativo y procedimiento administrativo.
Dromi sostiene que suelen identificarse los términos proceso y procedimiento administrativo y añade que se indica que el proceso importa una unidad teleológica porque se dirige a un fin determinado. Y también sostiene Dromi que el procedimiento administrativo es una unidad formal, es un medio para alcanzar un fin determinado. Esta es la distinción que hace Dromi. El vocablo proceso se usa entonces para indicar el proceso judicial, el proceso administrativo equivalente al proceso civil, comercial, penal, laboral. O sea, cuando se habla de proceso administrativo, siempre nos estaremos refiriendo, dice Dromi, a la actividad ante los órganos judiciales, al proceso judicial. Sin embargo, dice, se reserva el vocablo procedimiento para referirse al trámite administrativo ante la administración. Al trámite administrativo. Todo proceso va a involucrar siempre un procedimiento o varios procedimientos. Pero no necesariamente el procedimiento va a involucrar un proceso. Puede existir un procedimiento sin necesidad de que exista un proceso. El procedimiento se va a caracterizar porque existe una serie de actos que son concatenados, que están vinculados unos a otros, pero que concluye en sí mismo. Sin embargo, el proceso se conforma de una pluralidad de actos y de procedimientos que están coordinados entre sí a través de una interdependencia que es recíproca. Intervienen en este proceso órganos que son independientes de las partes. El objetivo es el dictado de una sentencia con autoridad de cosa juzgada, es decir, que ponga fin a la cuestión. Sin embargo, el procedimiento administrativo va a ser una serie de actos o secuencia o sucesión que está legalmente ordenada y estos actos tienden al dictado de una decisión que es materialmente administrativa. Otro autor, Grau, dice que si los conceptos proceso y procedimiento se identifican en cuanto a la presencia de una actividad jurídica, se diferencian desde distintos puntos de vista. En primer lugar, el órgano que realiza la función pública en el proceso es un órgano judicial. Sin embargo, en el procedimiento es un órgano administrativo. La función, otra de las distinciones, la función que se ejercita en el proceso es una función judicial y la función que se realiza en el procedimiento es una función administrativa. En el procedimiento se va a crear la relación jurídica sustancial que puede discutirse después en el proceso desde una situación jurídica procesal. O sea, la relación jurídica sustancial se traba en el procedimiento y puede discutirse posteriormente en el proceso. El fin del proceso, dice Grau, es el dictado de una sentencia que va a decidir una causa, va a resolver sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, el procedimiento puede tener fines diversos. Por ejemplo, puede decidir una cuestión, puede determinar una situación,
puede seleccionar el destinatario de un acto o puede seleccionar una persona con la que va a contratar el Estado. O sea que hay diferentes fines en el procedimiento. Se puede ampliar esta cuestión explicada por Grau diciendo que en el proceso el órgano que dicta la sentencia es independiente e imparcial. En el procedimiento, el órgano actúa en relación de subordinación. Es parte en el procedimiento. El órgano administrativo es parte en el procedimiento. Y también es quien resuelve la cuestión, o sea que es parte y tiene a su cargo resolver la cuestión, en una doble función. En el proceso, generalmente, no se actúa de oficio salvo en las acciones penales. Y en general, los órganos judiciales necesitan que la actividad sea requerida por el particular. Por ejemplo, en un proceso civil se requiere necesariamente una demanda, o si no, no interviene el órgano judicial. En el procedimiento administrativo, el órgano generalmente actúa de oficio, aun cuando la actividad pueda serle requerida por el particular. Es decir, puede el particular instar la iniciación del trámite, pero a partir de ahí el órgano administrativo debe actuar de oficio, porque rige un principio que se llama principio de oficialidad. En la función judicial hay una actividad de controversia, hay un conflicto que está llamado a resolver el órgano judicial. En la actividad administrativa, la función va a ser de ejecución y de colaboración. De ejecución y de colaboración. Por más que exista una contienda, siempre van a estar en colaboración. En cooperación también, dice Droni. En el proceso, el acto dictado tiene fuerza de verdad legal y en el procedimiento, el acto dictado está sujeto a la revisión posterior que, de acuerdo a lo que dijo la Corte Suprema, debe ser suficiente y adecuada y tiene que estar a cargo de un juez del Poder Judicial. La Corte dijo que es necesario que todos los actos administrativos, que las leyes permitan que todos los actos administrativos otorguen la posibilidad de ser revisados en forma suficiente y adecuada por un juez independiente para la defensa de los derechos del administrado. Yendo entonces a un concepto de procedimiento administrativo, podemos señalar, como enseña Droni, que se trata de una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de llegar a un acto estatal determinado, destacando entonces en el concepto la unidad de los actos que constituyen el proceso en el concepto, en materia amplia y su carácter teleológico. Y el procedimiento administrativo, entonces sería la actividad que realiza el Estado en sus distintas funciones, ejecuta con actos y hechos dirigidos siempre a la realización de sus fines. Es decir que en funciones legislativa, administrativa y judicial, las actividades desarrolladas siempre están coordinadas o dependientes, aunque conservan su individualidad. Se distinguen unas de otras en diversas formas. Por la frecuente participación de los administrados y de una o de varias personas jurídicas públicas. ¿Y cuál es la finalidad de este procedimiento? Es expresar la voluntad del Estado.
en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento constitucional les ha asignado. Toda esta actividad conexa y coordinada, con participación de varios sujetos, tiene efectos determinados que el ordenamiento jurídico le otorga. Toda actividad desarrollada en una serie de actos coordinados y conexos entre sí, con el objeto de llegar a la expresión de la voluntad con efectos jurídicos, se llama procedimiento. Cuando el procedimiento es la expresión de voluntad estatal, se considera un procedimiento ya sea administrativo, si tiene esas características para dictado de un acto administrativo, legislativo, si la finalidad es el dictado de una ley, o judicial, si la finalidad es el dictado de una sentencia. El procedimiento administrativo será entonces, como dice 10, el procedimiento de la función administrativa. No importa cuál sea el órgano que lo realiza. Cuando se trata de función administrativa, la puede llevar a cabo cualquiera de los poderes del Estado. La función administrativa mayoritariamente la realiza el Poder Ejecutivo, pero también en el Poder Judicial hay actividad administrativa. También en el Poder Legislativo existe la actividad administrativa. Entonces, por eso 10 dice que es el procedimiento de la función administrativa. La función que cumple, desde el punto de vista administrativo, cualquiera de los poderes del Estado. La doctrina señala que para que la serie de actos coordinados y conexos dé lugar a un procedimiento administrativo, se deben cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, que cada uno de los actos vinculados entre sí suponen el anterior y el último supone el todo. Es decir, que el efecto del acto administrativo surge del último acto, pero no se produciría si no existieran los anteriores actos que están conectados desde el principio hasta el último acto. Esa es la primera condición. La otra condición o requisito es que cada uno de los actos conserva su individualidad. Y finalmente, que la relación entre los actos se dé en la unidad del efecto jurídico. Esto es lo que se dice entonces sobre el concepto de procedimiento administrativo. ¿Cuál es el objeto del procedimiento administrativo? Tiene un doble objeto. Por un lado, el procedimiento administrativo otorga garantías específicas a los administrados en resguardo de sus derechos en cuanto pudieran ser afectados por la actividad administrativa. Entonces, por un lado está para resguardar los derechos de los administrados. Y el otro objeto que tiene es otorgar seguridad, orden, eficacia a la función administrativa para la satisfacción del interés general. O sea que siempre el procedimiento administrativo va a tener que equilibrar la protección de los derechos de los particulares con la finalidad que tiene, que es el interés general. Siempre está destinado al interés general. Los caracteres del procedimiento administrativo. ¿Cuáles son los caracteres jurídicos? Los caracteres jurídicos van a ser aquellas notas que justifican y que definen la especialidad administrativa respecto de los otros procedimientos, particularmente respecto del procedimiento legislativo y del procedimiento judicial. En primer lugar, tenemos como uno de los caracteres la iniciación del procedimiento. Comúnmente se inicia de oficio,
pero también puede iniciarse a instancia de parte interesada. O sea, de cualquiera de las dos formas se puede iniciar el procedimiento administrativo. Una característica es el curso del procedimiento, que está dominado por el principio de impulsión de oficio. Se admite la instancia privada en ciertas circunstancias. ¿Qué quiere decir la impulsión de oficio? Que no se requiere, no se necesita esperar que el interesado solicite la realización de alguna actividad, sino que el Estado la debe realizar por su propia iniciativa. Esta es la impulsión de oficio, no dejar paralizado el procedimiento, sino cumplir las distintas etapas para conseguir o lograr los fines. Se señala también como una característica la rapidez, aunque a veces en la práctica los procedimientos se prolongan por largos plazos, aunque se sigue señalando teóricamente como una característica la rapidez, que tiene que ver seguramente con la otra característica, que es la ausencia de solemnidades rituales. El procedimiento administrativo tiende a prescindir de una multiplicidad de formalidades y de formas. Por ejemplo, los escritos no necesitan un formato determinado, ni tampoco exigencias específicas, formales, de una demanda. Aunque no puede presentarse de cualquier forma, hay ciertas condiciones como el idioma, el tipo de tinta que se usa, que se presenta por escrito. En los procedimientos que se realizan vía virtual también hay ciertas formalidades, pero no son formalidades solemnes. A eso se refiere. No es necesaria la dirección técnica de un abogado para ser parte o para intervenir en un procedimiento, salvo en aquellos casos en que se discutan cuestiones jurídicas, en que sí es necesario el patrocinio letrado. Solamente cuando hay discusión relacionada con cuestiones jurídicas. En otras situaciones no es necesario la dirección técnica de un abogado. Es decir que el procedimiento se caracteriza por su sencillez. Incluso, muchas veces, el procedimiento se lleva adelante utilizando formularios de distinta naturaleza para agilizar, para que sea más simple, más sencillo y para que sea más eficaz, digamos, para que esté al alcance de todos también. Se suelen utilizar formularios preimpresos, que el interesado solamente completa con sus datos y con eso es suficiente para iniciar los procedimientos. Y la característica jurídica de la gratuidad, es decir, el principio de la gratuidad es que no se cobran costas, no se cobran cargas fiscales por la realización del procedimiento, salvo las tasas de actuación, que no se trata de sumas elevadas, sino que solamente son por la contraprestación del servicio administrativo. El modo regular de instrumentar el procedimiento es el modo escrito. Entonces, esto también constituye una característica del procedimiento. El procedimiento es instructorio porque la administración está obligada a realizar todas las diligencias necesarias para la averiguación de cómo ocurrieron los hechos que se ventilan en ese procedimiento, o los hechos a los que se refiere ese procedimiento, en la realidad, para arribar a la verdad tal cual como ha sido presentada, y más allá de lo que las partes pudieran alegar. Entonces, se dice que es instructorio por este motivo. Y la otra característica es que
busca la verdad material en su decisión, ya que debe ajustarse a los hechos tal como ocurrieron históricamente, sin importar que la parte lo invoque o no, debe basarse en los hechos tal como ocurrieron en la realidad. Esto es otra característica del procedimiento administrativo. Tenemos distintos tipos de control del procedimiento que, perdón, bueno, nuevamente se habla de las distintas clases de procedimiento. Una clasificación. Las clasificaciones dependen, existe una diversidad de clasificaciones, dependen fundamentalmente de la actividad, de los tipos de actividad que están contenidos en la función administrativa. La función administrativa tiene una diversidad de actividades y eso da lugar a una determinada clasificación de los procedimientos. La clasificación tradicional entre procedimiento constitutivo, que es el procedimiento de creación de los actos administrativos. El procedimiento constitutivo se inicia de oficio o por el pedido del interesado, sigue todos los pasos de presentación de las pruebas, de informes, de opiniones, dictamen jurídico y termina con la resolución del procedimiento, la resolución sobre el fondo, sobre el pedido que hace a la cuestión central del procedimiento. Este sería el procedimiento constitutivo de creación de actos administrativos. Y el procedimiento impugnativo de los actos administrativos permite la revisión por parte del mismo órgano que dictó el acto o por parte de un órgano superior jerárquico. Esto se lleva a cabo cuando el particular interesado no está conforme, no está de acuerdo con lo que se resuelve en el acto administrativo. Esta división, esta clasificación tradicional entre procedimiento constitutivo y procedimiento impugnativo, permite comprender teóricamente y ubicarse dentro de los distintos procedimientos si se considera el objeto específico de cada uno. Pero en realidad, si observamos dentro del esquema de funcionamiento de la administración, el procedimiento constitutivo y el impugnativo en realidad son un solo procedimiento. Son dos etapas de un procedimiento, porque necesariamente se va a dar el procedimiento impugnativo o recursivo si es que el particular no está de acuerdo con la resolución que se dicte en la primera etapa, que es la etapa constitutiva. Así que no serían dos procedimientos diferentes, sino que son dos etapas de un solo procedimiento. Lo que ocurre es que a veces el particular, por algún motivo, no recurre a la resolución, no plantea ninguna impugnación, entonces la segunda parte, es decir, la segunda etapa del procedimiento ya no tiene lugar por eso, pero es por una cuestión de decisión propia del particular interesado. Como decíamos que hay una diversidad de sectores en que la administración se ve obligada a actuar, existen, ante esta diversidad de sectores, diversos procedimientos. Hay procedimientos técnicos, procedimientos de gestión, procedimientos aduaneros, fiscales, laborales,
procedimientos de migraciones, licitatorios, contravencionales, disciplinarios. Es decir, distintos tipos de actividades según el objeto y el sector de la administración en que se desarrolla el procedimiento. El procedimiento sancionador tiene que ver con la posibilidad de controlar las infracciones que cometen los particulares, que pueden ser de carácter, el sancionador puede ser de carácter externo o de carácter interno. Será un procedimiento sancionador de carácter externo cuando el particular interesado no pertenece a la administración, no forma parte del personal de la administración. Y se va a realizar un procedimiento sancionador interno cuando el personal forma parte de la administración, es decir, un funcionario público o un empleado público. Pueden ser procedimientos consultivos, es decir, que se requiere la intervención de la administración cuando se le realiza algún tipo de consulta por cuestiones técnicas, cuando se trata de un organismo especializado en algún tipo de actividad y responde a esa consulta con un informe técnico. Ahí estaríamos ante un procedimiento consultivo. También se habla de procedimientos técnicos, aquellos que se realizan para obtener un determinado pronunciamiento por alguna actividad que requiere la participación de profesionales especialistas en determinadas materias. Y la administración va a cumplir un procedimiento de ejecución, por ejemplo, cuando lleva adelante algún tipo de ejecución sobre el patrimonio de algún particular por algún incumplimiento de obligaciones que tiene el particular con la administración. Y hay procedimientos arbitrales, cuando la administración actúa en esta función de árbitro ante un determinado conflicto. Hay órganos administrativos que tienen formación profesional para resolver algunas cuestiones técnicas, entonces actúan como árbitros en conflictos de particulares. Hay organismos administrativos que cumplen funciones en materia aduanera, en materia de gestión fiscal, que también tienen sus propios procedimientos. El procedimiento aduanero es el que controla tanto el ingreso como el egreso de mercancías del país, ¿no es cierto? Y se exigen determinados aranceles en determinadas situaciones, y este es el procedimiento que se realiza ante la Administración Nacional de Aduanas. Si es que no se cumplen con las obligaciones aduaneras, se va a aplicar el Código Aduanero y puede dar lugar a una sanción de tipo administrativa por infringir las normas aduaneras. Este es el procedimiento particular de este aspecto, y después tenemos también procedimientos fiscales cuando se trata de la recaudación de tributos. Hay distintos organismos, a nivel nacional tenemos en materia fiscal la Dirección General Impositiva, y en materia fiscal aduanera la Administración Nacional de Aduanas. Ambas forman parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, hay procedimientos para presentación de declaraciones juradas, aquellas personas que están obligadas
a presentar, informar la actividad que realizan, con la presentación de declaraciones juradas y con el pago de determinados tributos. Entonces, el procedimiento es, se establecen fechas para la presentación de las declaraciones juradas y en base a eso se realizan los aportes que correspondan. Esto puede dar lugar a un procedimiento administrativo que concluya en alguna sanción, si es que no se cumplen con los deberes formales o con los deberes sustanciales de pago de los impuestos. Esos son distintos procedimientos que tiene a cargo la administración para el desarrollo de sus actividades. Con respecto al control de la actividad administrativa, hay controles internos y controles externos. El control interno se lleva a cabo por medio de los órganos que forman parte de la administración. Hay un control interno a nivel nacional que lo realiza la Sindicatura General de la Nación, que controla el funcionamiento de las distintas unidades que forman la Administración Pública Nacional. Este control interno se lleva a cabo a través de la conformación de unidades que pertenecen a la Sindicatura General de la Nación y que van controlando el funcionamiento, la actividad vinculada con la inversión de los fondos, ¿no? A su vez, en las provincias también existen controles internos que tienen que ver con la inversión de los fondos, y otros a nivel nacional y también a nivel provincial existen controles internos vinculados con la actividad en general, independientemente de la actividad económica, ¿no? Por ejemplo, con el dictado de los actos administrativos. Como sabemos, la administración está organizada en forma piramidal, en forma jerárquica, y los controles se dan a través de los distintos órganos jerárquicos que integran los cuadros administrativos. Entonces se van a dar los controles administrativos a través de los recursos administrativos. Los recursos que se pueden plantear ante los mismos órganos que han dictado el acto administrativo o acudir a los superiores jerárquicos. Y también existen controles externos. Hay controles externos que a nivel nacional, por ejemplo, el control de la Hacienda está a cargo de la Auditoría General de la Nación, que es un órgano que forma parte del Poder Legislativo, y en las provincias existen los tribunales de cuentas de la Nación que realizan ese control externo. Hay otros órganos que realizan el control externo, que son el Defensor del Pueblo, y también en algunas provincias existen la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, cuando se cometen infracciones que sean relevantes desde el punto de vista administrativo y que afecten gravemente la función pública, interviene la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En el orden nacional decíamos que tenemos la Auditoría General de la Nación, y en las provincias tenemos también los tribunales de cuentas para el control de la Hacienda. También existe un control judicial de la actividad administrativa. Ese control judicial está dado en nuestro país por los jueces que forman parte del fuero contencioso administrativo para el control de la actividad administrativa. Y estos jueces ejercen el control de toda la actividad reglada y discrecional de la administración. Cuando se trata de actividad reglada de la administración, ¿qué significa la actividad reglada? Es aquella que está prevista en una norma
y que ante una determinada situación de hecho, le señala a la administración cuál es la conducta que debe seguir. Es decir, se da un hecho, ese hecho genera una determinada conducta que ya está prevista en la norma. No puede la administración hacer otra cosa sino lo que dice la norma. Esa es la actividad reglada. Por ejemplo, el principio general para la compra, para la adquisición de cualquier tipo de bienes, es la realización de la licitación pública. Ese es el principio general. Entonces, esa sería una actividad que está reglada. No puede hacer otra cosa, salvo que se trate de las excepciones que la misma ley establece. Pero el principio general es que cuando va a comprar tiene que licitar y cuando va a vender debe subastar. Son los principios generales. Esas serían actividades regladas. Las actividades discrecionales de la administración, que no tienen nada que ver con las actividades arbitrarias, son dos cosas totalmente distintas. Las actividades discrecionales son aquellas en que la administración, ante una determinada situación, ante una determinada situación de hecho, tiene la posibilidad de elegir entre dos o más alternativas. Entonces, tiene la situación y puede elegir si hace una determinada cosa o si hace otra. Eso se llama actividad discrecional. ¿Hasta dónde alcanza el control judicial? Eso es lo que debemos saber. Lógicamente, el control judicial abarca toda la actividad reglada. O sea, el control judicial va a revisar si la administración cumplió con la ley, con todos los pasos que le señala la ley, con todos los trámites que tenía que hacer, porque la ley así lo dispone. Y ahí está el control de legalidad. ¿Eh? Pero también el Poder Judicial está capacitado para controlar aquellos límites elásticos de la discrecionalidad. Es decir, lo que va a controlar es si la administración en el ejercicio de esa discrecionalidad no afecta algún tipo de derechos. Entonces, va a controlar los límites directos, los límites indirectos y va a controlar los límites residuales. ¿Qué son los límites directos? Cuando hay alguna norma administrativa que es la que establece las alternativas que tiene la administración. Los límites indirectos son aquellos que están vinculados a otro tipo de normas que son aplicables al procedimiento. Por ejemplo, normas del derecho civil que se aplican al procedimiento administrativo. Cuando vayamos a ver las partes en el procedimiento, vamos a ver que los que tienen capacidad para intervenir en el procedimiento administrativo, la capacidad está dada por las normas del Código Civil. Entonces, se van a revisar esos límites indirectos, si se respetaron los límites que establecen la norma civil, por ejemplo, en este caso, o comercial, o la norma constitucional, para la administración pública. Y los límites residuales son todos los principios constitucionales que deben aplicarse al funcionamiento de la administración. O sea, no se puede desentender la administración de las garantías constitucionales. Por ejemplo, no puede desentenderse de la garantía del debido proceso. Un ejemplo que podemos tomar es en un procedimiento sancionatorio. Aun cuando pudiera existir algún reglamento administrativo
o alguna ley que le permita a la administración aplicar una determinada sanción, comprobando una situación de hecho, aplicar una sanción, en todos los casos debe darle la posibilidad a la persona que está acusada de cometer esa infracción de expresarse, de defenderse, de hacer un descargo de por qué hizo o no hizo lo que se le atribuye. Supongamos, hay normas relacionadas con el funcionamiento de la administración pública que establecen en los estatutos de empleados públicos que ante determinada cantidad de ausencias sin justificaciones corresponde la cesantía. La ley dice así. Ante cinco faltas seguidas o 15 faltas en el año sin ninguna justificación, corresponde la cesantía. Entonces esto llevaría a que, comprobada la infracción, se aplica la sanción. Sería algo automático. Pero el principio constitucional del debido proceso exige que tenga derecho a expresar el interesado. Entonces deberá la administración intimarla a la persona. A ver, señor, ¿por qué faltó 5 veces? ¿O por qué faltó 15 veces en el año, de forma alternada? Darle la posibilidad de defenderse. Entonces, estas son las normas, los principios constitucionales que integran lo que decíamos hoy, lo que decíamos relacionado con la actividad discrecional, que son aquellas normas residuales, digamos. Y también debe controlar, o está capacitado el Poder Judicial, está dentro de su competencia, para controlar que no se haya vulnerado la razonabilidad, que no se haya vulnerado que no se haya causado un perjuicio vulnerando el principio de equidad, que no se haya dictado un acto con abuso de poder o con desviación de poder. Entonces, si el acto se dictó con abuso de poder, con desviación de poder, sin respetar la razonabilidad o sin respetar la equidad como principios fundamentales, también se puede revisar la decisión o la actividad discrecional de la administración. ¿En qué casos podríamos decir que hay abuso de poder? Habrá abuso de poder en los casos en que el funcionario dicta un acto administrativo en su propio provecho o en provecho de un tercero. Por ejemplo, en un acto licitatorio, el funcionario público que tiene a su cargo la adjudicación de la licitación no sigue lo que dice la ley, que es adjudicar a la mejor oferta, sino que abusa de su poder y beneficia a una persona que conoce o a una empresa que conoce o con la que tiene algún tipo de vínculos, y no es la mejor oferta, sino que solamente porque quiere beneficiar a esa empresa decide la adjudicación. Ahí estamos ante un abuso de poder para beneficiar a un tercero. Por ejemplo, un funcionario que realiza algún tipo de control y ante la evidencia de alguna infracción, prefiere cobrar una coima para su beneficio. Ahí hay un abuso de poder, porque en el ejercicio de sus funciones, en vez de aplicar la sanción que tiene que aplicar al infractor, lo que está haciendo es apropiándose de dinero para su propio provecho. ¿Y cuándo habría desviación de poder? La desviación de poder se da cuando el funcionario
aplica realiza un determinado acto en perjuicio del particular, pero abusando de sus funciones para beneficiar a la administración. Esto se da, por ejemplo, cuando se pone un radar en la ruta sin avisar nada a nadie, y ese radar lo que hace es tomar fotos de todos los autos que pasan por ahí, que pasan a más de 100 km por hora, y después le llegan las infracciones a su domicilio. Pero resulta que no hay ningún cartel que indique que hay un radar, no hay ningún cartel que indique cuál es la velocidad máxima, no hay nada que indique que si uno supera determinada velocidad puede ser pasible de una infracción. En ese caso, no se cumple con la finalidad que establece la ley de tránsito para el exceso de velocidad. Porque ¿cuál es la finalidad de la ley de tránsito? La ley de tránsito establece determinados niveles de velocidad para evitar accidentes. Pero en el caso de poner un radar que está oculto y que saca fotos y que después llegan las infracciones, no se cumple con esa finalidad. Sino que lo que se busca es recaudar. En ese caso estaríamos ante una situación de desviación de poder. Porque la función de la administración es evitar los accidentes, tomar todas las medidas necesarias para evitar los accidentes. No es cobrar multas para recaudar con la excusa de haberse cometido alguna infracción. Ahí estaríamos en una situación de desviación de poder. Y bueno, si se vulneran estos principios, también se vulnera la actividad de tipo discrecional, o sea, esa forma de actividad que tiene la administración de elegir cuál es la decisión que va a tomar ante una determinada situación de hecho y que esto está permitido por la ley. Pero no se va a cumplir porque se están vulnerando principios fundamentales como la razonabilidad, el abuso de poder, etc. Lo único que está fuera del control judicial, de la actividad administrativa, lo que está fuera del control judicial, es la conveniencia o la simple conveniencia que no tiene nada que ver con, que no afecta, digamos así, ni la razonabilidad ni ninguno de los principios que hemos visto. La simple conveniencia, un ejemplo que yo suelo dar, que es muy sencillo para comprender qué es la simple conveniencia. Tomamos el ejemplo de una licitación. Supongamos que una repartición pública, vamos a suponer la Facultad de Derecho, llama a licitación para comprar los bancos para las aulas. Se presentan los oferentes y hay oferentes que presentan distintos tipos de colores de bancos. Uno presenta un banco de color marrón claro, otro presenta gris claro, otro presenta un color blanco, el otro presenta un color celeste. Y bueno, la comisión de adjudicación de la licitación dice, vamos a comprar el celeste, o vamos a comprar el blanco, o el marrón, o el que sea. Esa cuestión es de mera conveniencia. No entra dentro de las posibilidades de control judicial. No puede legitimarse ninguno de los oferentes diciendo, no, ¿por qué eligió el color celeste y no eligió el color blanco que yo le ofrecí? No. Si las ofertas eran similares, si no hay diferencias sustanciales entre las ofertas que haga que una sea más conveniente que la otra, porque la licitación lo que exige es que se
adjudique a la mejor oferta, a la más conveniente. La más conveniente no solamente por el precio, la más conveniente puede ser más cara, pero puede tener garantías mucho más prolongadas, puede ser un precio más caro, pero tener un sistema de mantenimiento de los elementos que se venden, periódico y gratuito, o puede tener una forma de pago mucho más fácil de pagar. Entonces, todas las cuestiones hacen a la mejor oferta, a la más conveniente. Entonces, esta cuestión relacionada con el color, por ejemplo, es simplemente una cuestión que hace a la mera conveniencia o la mera oportunidad. Y eso no puede controlarse. Los principios que rigen el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, dice Casagne, contiene principios de carácter general que tienen como fuente normas de rango constitucional y de rango legal, y tienden, por un lado, a facilitar el mejor accionar de la administración, y por el otro lado, tienden a ser una garantía de la debida defensa de la posición del administrado durante el trámite del procedimiento administrativo. Estos principios generales del procedimiento administrativo son los que le otorgan su especial individualidad, contribuyen a diferenciarlo del procedimiento judicial, con el que no puede ser confundido ni por su estructura y dinámica, ni por la finalidad inmediata que cada uno de ellos trata de posibilitar que se alcance. Es oportuno insistir en que en el procedimiento administrativo lo que se tiende a buscar es facilitar la mejor acción de la administración. No es raro que a veces se pierda de vista ese objetivo, a punto tal que se llegue a constituir al procedimiento administrativo en una finalidad en sí mismo. Esto da lugar a una de las situaciones más perniciosas y viciosas que pueden afectar a la administración: que el simple formulismo llegue a reemplazar la acción administrativa. El expediente reemplace a la decisión positiva, y la consecución de una finalidad administrativa se desplace por la necesidad intrascendente de concluir con el trámite administrativo. Los principios del procedimiento administrativo son un conjunto de enunciados teóricos que van a servir para orientar el procedimiento administrativo, especialmente para la interpretación de las normas y para su integración. Actúan como garantías de los particulares y señalan cómo llevar el procedimiento administrativo sin que se puedan afectar los derechos de los administrados. En otras palabras, la función principal de estos principios consiste en equilibrar las relaciones entre el administrado y la administración, que ésta realice una buena y eficaz administración y que el administrado pueda reclamar y presentar recursos frente a los actos de la administración. Ahí. Principio de legalidad. Surge la necesidad de conferir una amplia oportunidad de defensa al administrado. Esto es un requisito constitucional exigido en los sistemas liberales
en atención a la persona humana misma, es decir, al individuo. Pero incluso prescindiendo de esa consideración, en cualquier régimen estatal se hace básicamente y técnicamente necesario conferir la máxima oportunidad de defensa para asegurar la efectiva y correcta aplicación de aquello que en el régimen sea la legalidad objetiva. Este principio, se ha dicho sobre este principio que el procedimiento es objetivo, en el sentido que tiende no solo a la protección del recurrente o a la determinación de sus derechos, sino también a la defensa de la norma jurídica objetiva, con el fin de mantener el imperio de la legalidad y la justicia en el funcionamiento administrativo. El principio de legalidad se traduce en la exigencia que la actuación administrativa se realice de conformidad con el ordenamiento jurídico positivo. Comprende no solo el cumplimiento de la ley formal, sino también el cumplimiento de la ley material. Comprende también la razonabilidad de la actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas de la administración posean un contenido razonable, justo y valioso. El procedimiento va a ser objetivo en el sentido que, por un lado, atiende a la protección y determinación de los derechos y, por otro lado, a la defensa jurídica objetiva. Con relación a la legalidad y juridicidad. La legalidad es posterior a la juridicidad. La presupone y nace de la juridicidad, y como consecuencia necesaria, la juridicidad engloba a la legalidad. Esta última es el eje vertebral del cual derivan los demás principios. Comienza a ser utilizado el principio de juridicidad que sujeta la actividad administrativa no solo a la norma jurídica objetiva, constitución, leyes, reglamentos, sino también a los principios generales del derecho. Merkel fue el primero que distinguió entre principio de legalidad y principio de juridicidad. Sin embargo, interpretó el principio de juridicidad como una formulación eminentemente teórica cuyo contenido jurídico-político deviene de la naturaleza de los poderes del Estado. El principio de juridicidad de la administración no estaría salvaguardado si no existiera un control judicial suficiente del accionar administrativo, en el marco de los límites correspondientes. El régimen republicano se relaciona íntimamente con la evolución del control judicial y su trascendencia. El Estado de Derecho reconoce al principio de legalidad como su viga maestra y al control jurisdiccional como la garantía del sistema. El régimen constitucional es perfecto si la administración, además del sometimiento a la ley, se somete a la justicia. Por eso decimos que el principio de juridicidad comprende la Constitución, las leyes, los reglamentos y los principios generales del derecho. Principio de oficialidad. El procedimiento administrativo puede ser iniciado de oficio, es decir, por iniciativa de la administración pública, o también a instancia de parte. Pero la impulsión
y la dirección del expediente hasta su finalización le corresponden a la administración, quien dirige el procedimiento y ordena las diligencias necesarias para llegar a la verdad y resolver la cuestión en forma justa, ya que está en juego el interés público. En el procedimiento administrativo domina el principio de oficialidad. Según este principio, es la propia autoridad administrativa la que insta las actuaciones, la que tiene el derecho y al mismo tiempo el deber de mover el procedimiento hasta llegar al dictado del acto administrativo, que va a ser el resultado de todo el trámite desarrollado y con el cual se lleva a cabo la gestión del interés público. Ahí está la cuestión. Este principio tiene, a su vez, subprincipios: la impulsión de oficio, la instrucción de oficio y la verdad material. Vamos a ver ahora cada uno de estos subprincipios. La impulsión de oficio. Como dijimos antes, le corresponde a la administración llevar adelante el procedimiento siempre que exista un obral diligente en la búsqueda de su conclusión. El fundamento reside en que el interés público otorga vigencia para que la administración actúe de tal manera. La instrucción de oficio. La administración, ya sea de oficio o a petición de parte, tiene el deber de dictar los actos de instrucción que sean necesarios para indagar los hechos, para procurar la obtención de las pruebas necesarias, para decidir. O sea que la autoridad administrativa debe investigar y debe acumular pruebas con el fin de dar fundamentos a su decisión posterior. Y finalmente tenemos el subprincipio de la verdad material. En el procedimiento administrativo, el órgano que debe resolver está sujeto al principio de la verdad material y debe, en consecuencia, ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido alegados y probados por el particular o no. Se vincula con el respeto del orden jurídico. Es una obligación de la administración comprobar realmente cómo ocurrieron los hechos que son objeto del procedimiento, de manera tal que se pueda reconstruir la realidad histórica. Y esto es independiente de lo que se ha alegado o probado por el particular. El principio del informalismo. El informalismo siempre va a estar concebido a favor del administrado. Es uno de los aspectos fundamentales del procedimiento administrativo, es el de carencia de formas estrictas, es decir, a su informalismo. Este término debe ser interpretado de dos formas diametralmente opuestas. Es esencial fijar con precisión el alcance y significado del informalismo en el procedimiento administrativo. Es una concepción derivada tal vez del pensamiento procesal. Se identifica formalismo con certeza, seguridad, uniformidad, protección jurídica, e informalismo con incertidumbre, inseguridad, desigualdad, ausencia de protección. Evidentemente esa concepción, que de ser exacta debería llevarnos al rechazo del informalismo, del procedimiento, y bien se advierte en demostrar el carácter procesal de este procedimiento para poder entonces sostener que el mismo es jurídico, debe estar sometido a reglas jurídicas predeterminadas. Se concibe, decíamos, siempre a favor del administrado. Lo que se quiere es
lograr el dictado de una decisión que sea legítima, que plantea o peticiona ante la administración. O sea que hay que ver el fondo de lo que pide, no la forma. Por eso permite al administrado que excusarlo de inobservancia, de exigencias que no son esenciales y que se pueden cumplir con posterioridad. Así está legislado. Las formas que son esenciales son las irregularidades intrascendentes. Las que no son esenciales no provocan ningún tipo de vicio, hasta los defectos formales que impliquen alguna nulidad relativa. Ahora, si estamos ante la existencia de vicios de forma que son esenciales y que configuran una nulidad absoluta, esto no se puede excusar por parte de la administración ni por parte de los administrados, y en este caso sí, el requisito formal sería exigible. Ahora bien, se aplica en beneficio de los interesados para evitar que por defecto de forma se dejen de tramitar, por ejemplo, los recursos que fueron erróneamente calificados. Esto constituye el principio del informalismo. Tratar de allanar los caminos para que el administrado vea satisfecha su petición de lograr una decisión legítima. Ahora hay cosas que son fundamentales. Por ejemplo, no se puede presentar un escrito en la administración con un idioma que no sea el idioma nacional. Entonces, esto sí sería una exigencia sustancial. El principio del debido proceso, ¿no? Principio del debido proceso. El principio constitucional de la defensa en juicio, en el debido proceso, es aplicable al procedimiento administrativo y esto está garantizado en el artículo 18 de la Constitución. Hay que hacer una distinción meramente teórica en cuanto al principio del debido procedimiento o proceso sustantivo, que hace referencia a un conjunto de garantías detalladas en la Constitución y que protegen derechos fundamentales de los particulares, como por ejemplo la legalidad, la igualdad, la defensa en juicio y la razonabilidad. Son principios sustantivos. Y también tenemos que distinguirlo del debido proceso formal o adjetivo, que comprende el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la efectiva defensa de los administrados. Esto se relaciona con el derecho procesal y estos principios sirven para respetar los principios sustantivos. Es un principio de raigambre constitucional que se aplica a la actividad estatal que comprometa derechos. Consiste en el conjunto de condiciones que deberán cumplirse para asegurar la correcta defensa de los administrados. El reconocimiento práctico en el procedimiento administrativo de la garantía del artículo 18 surge jurisprudencialmente de los fallos de la Corte Suprema y fue ampliamente reconocido y aplicado uniformemente por la Procuración del Tesoro de la Nación. A partir de un viejo dictamen del Tesoro de la Nación, que dice que en opinión del Procurador del Tesoro, se limita a consagrar, dice, el segundo párrafo del artículo 18, para el caso particular al que esa norma se refiere, la aplicación del principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído, debiendo extenderse en el sentido de que la superintendencia, antes de dictar una resolución que afecte a las sociedades, en el caso particular, debe hacerles conocer las condiciones del sumario que se instruyó
y darles la oportunidad pertinente del descargo. Es lo que decíamos hoy, que siempre que se va a aplicar alguna clase de sanción, debe darse al particular o a la empresa o a la sociedad, en este caso del dictamen de la Procuración, la oportunidad de formular su descargo e incluso ofrecer las pruebas pertinentes que hagan a la defensa de sus derechos. Este principio del debido proceso formal adjetivo comprende el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas y el derecho a una decisión fundada. Vamos a ver ahora cada uno de estos. El derecho a ser oído. La administración no puede decidir, es decir, emitir el acto administrativo sin antes escuchar a la parte interesada por medio de pruebas o de alegatos, dándole la posibilidad de que exponga los fundamentos de sus pretensiones y defensas. Además debe, una vez que emite el acto, darle la posibilidad de expresarse sobre el mérito de esa decisión a través de la interposición de recursos y reclamos. Es decir, que una vez que la administración dictó el acto administrativo, debe hacer conocer al particular interesado que puede plantear recursos contra ese acto y le debe hacer saber también cuáles son los recursos que puede plantear y en qué plazo los puede plantear. De esta forma se garantiza entonces el derecho a ser oído. El derecho a ofrecer y producir pruebas implica entonces que debe contar con la posibilidad de ofrecer todas las pruebas para la defensa de sus derechos, de producir las pruebas que fueron admitidas porque la administración las considera pertinentes y útiles para el procedimiento. La finalidad de la prueba es de descubrir la veracidad de los hechos que hacen a la cuestión planteada. Tanto la administración de oficio como el particular tienen derecho a ofrecer y producir pruebas que crean convenientes. Por ejemplo, pruebas periciales, documentales, testimoniales, cualquier otro tipo de pruebas que puedan servir para la defensa de sus derechos. En el caso de la administración, esto se llama instrucción, la posibilidad de incorporar pruebas, realizar las diligencias para incorporar las pruebas necesarias es la instrucción. Y la administración solamente puede negarse a hacer efectivas las pruebas que ofrece el particular cuando esa prueba sea claramente irrazonable, cuando sea una prueba superabundante, cuando no sea pertinente, cuando sea una prueba que no sea útil al objeto del proceso. Pero eso debe estar fundamentado en una resolución. No se puede mencionar, sino que debe fundamentarse por qué se considera superabundante, por qué se considera que no es una prueba pertinente, o por qué se considera que no es una prueba útil. Eso lo tiene que fundamentar la administración y es la única forma en que se puede rechazar una prueba ofrecida por el particular. Y finalmente, el subprincipio de la decisión fundada, es decir, el derecho a una decisión fundada, constituye una obligación para la administración. Cuando resuelve sobre el objeto del procedimiento, tiene que fundar su resolución en los hechos que se consideran probados, en las pruebas perfectamente merituadas con las normas o con las reglas de la sana crítica racional que es el que adopta nuestro sistema. ¿Cuál es el derecho aplicable al caso? Lo tiene que decir y por qué lo aplica. Y se deben resolver todas las cuestiones, todas las peticiones
todas las pretensiones que formuló el interesado para que exista congruencia, para que exista correlatividad entre lo que se razonó en los considerandos de la resolución y lo que se resolvió. Tiene que haber congruencia, no pueden ir por un lado los fundamentos y por otro lado, contrariamente, lo resuelto, digamos, la parte resolutiva no puede contrariar la fundamentación. El principio de celeridad, eficacia, economía y sencillez. Eficacia, el principio de eficacia tiene como objetivo inmediato en la eficiencia de la actuación y participación de los interesados. Es decir, que la actuación administrativa tiene que tender a obtener esta actuación eficiente, una actuación que no sea llevada a cabo sin ningún tipo de utilidad para el procedimiento. El principio de celeridad apunta a la rapidez de los trámites, como mencionábamos hoy, y tratar de que se cumplan en el menor tiempo posible cada uno de los trámites para que la decisión final no afecte los derechos o que pueda afectar derechos de terceros. La economía y sencillez consiste en evitar complicaciones en los trámites. Consiste en simplificar los procedimientos, concentrar las diligencias, concentrar las medidas, evitar trámites que sean muy costosos, que sean muy complicados. Por eso se utilizan formularios preimpresos para facilitar y para agilizar y simplificar los trámites. Se hace referencia a que los trámites lentos y prolongados complican innecesariamente el procedimiento y además producen dilaciones inútiles. Entonces, hablábamos de simplificar los procedimientos, eliminar plazos inútiles, delegar atribuciones para que haya mayor eficacia, también para no concentrar y que se demore la resolución de los procedimientos. Hacer todo lo posible para evitar nulidades. Es decir, que no haya ningún tipo de omisiones que puedan afectar gravemente el procedimiento. Señalar los defectos que hay en alguna petición que realiza el particular y que puede llevar a alguna nulidad del procedimiento. Entonces, señalar los defectos y ordenar la corrección de esos defectos antes de darle trámite a los escritos que presenta. Concentrar las audiencias en una sola petición, en un solo acto, todas las diligencias, todas las medidas de prueba que se puedan realizar. Concentración y proveer todos los trámites que puedan impulsarse en una sola resolución. Estos serían aspectos de la economía y sencillez. Bueno, hay otros principios que se enumeran en la doctrina, como el principio de igualdad y contradicción, el principio de escrituralidad, inmediación, mejor derecho. El principio de igualdad y contradicción consiste en la obligación de asegurar la participación igualitaria de los interesados. Esto va a cobrar especial interés o especial relevancia en aquellos procesos que son colectivos, por ejemplo, una licitación, donde pueden plantearse intereses contradictorios, intereses contrapuestos entre los distintos particulares interesados. Esto sin perjuicio de los procedimientos individuales
en los cuales el reclamo puede afectar o puede perjudicar intereses de terceros. Es decir, la administración observa que un determinado procedimiento puede afectar derechos de terceros, entonces tiene que darle participación al tercero que puede ser afectado. ¿Eh? La ejecutoriedad consiste en que queden asentadas por escrito todas las actuaciones, aun aquellas que se realizan en el marco de audiencias orales, que todo quede asentado por escrito. El objetivo es permitir una mejor apreciación de los hechos en instancias superiores. También se puede acudir a medios técnicos como las filmaciones y grabaciones de las audiencias para no transcribir textualmente todo lo que se dice, porque a veces es imposible tomar nota de todo lo que se dice. Entonces, también se acude a este medio tecnológico como es la grabación o la filmación de las audiencias, y esto se puede entregar en soporte magnético para las partes, ¿no? Como para casos en que no se pueda, si es una audiencia oral, a veces se da en una dinámica que no puede tomarse nota de todo lo que se dice, y para esto sirve como respaldo la grabación y la filmación, sirven para respaldo. El principio de la inmediación. Esto significa que el órgano administrativo que va a dirigir el procedimiento, que también sea el encargado de recibir y de controlar la producción de las pruebas y las declaraciones. Es decir, que esté presente el funcionario que va a decidir cuando se incorporan materialmente las pruebas al procedimiento y cuando se toman declaraciones testimoniales o cuando algún perito es citado a dar explicaciones de los fundamentos de su pericia. El principio de mejor derecho. A partir de la existencia de tratados internacionales que propenden a la integración de los estados, es que se permite al interesado, aplicando este principio del mejor derecho, la invocación de normas que sean más convenientes para la protección de sus derechos. Por ejemplo, en el Tratado del Mercosur, que es un tratado de integración, si es que existe alguna situación que esté contemplada en la legislación de los países que integran el Mercosur, la aplicación del principio del mejor derecho permitiría invocar esa ley en otro país. En la Argentina se podría invocar una ley de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, que sea más beneficiosa para la protección de los derechos de los particulares interesados. En esto consiste el principio del mejor derecho. Permitir esta aplicación de normas extranjeras porque nuestro país ha firmado o ha aprobado un tratado de carácter internacional. Y también otro principio que se incorporó por parte de la doctrina con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos es el principio de igualdad de armas. ¿Qué significa esto? Que tanto el particular como la administración tengan, que el particular fundamentalmente, porque la administración está en un plano generalmente superior al del particular, porque tiene mucho más posibilidades, pero que el particular tenga la posibilidad de participar o de controlar todos los actos que se van desarrollando en el marco del procedimiento administrativo. Y también que tenga la posibilidad de ofrecer las pruebas para contrarrestar si es que no le resulta conveniente, por ejemplo, aquella prueba que es ordenada por la administración de oficio
en ejercicio de su facultad instructoria. Entonces, el principio de igualdad de armas lo que hace es poner en un plano de igualdad a la administración y al administrado. En particular, tomamos algunos principios de la Ley de Procedimientos Administrativos de Corrientes. Esta ley tiene prevista en su artículo 4 cuáles son los principios que rigen el procedimiento en la provincia de Corrientes. Dice, principio de moralidad, respeto y decoro. Esta es una obligación que deben observar las partes entre sí. Estamos hablando de particular interesado y la administración, que son las partes en el procedimiento administrativo. Pero puede haber pluralidad de interesados, entonces, tanto la moralidad, respeto y decoro debe primar en esas vinculaciones que hay, ya sea en gestiones escritas o verbales, de manera tal que no haya ningún tipo de agresiones, ni por parte de la administración hacia los administrados, ni de los administrados hacia la administración. En la forma de dirigirse fundamentalmente. La publicidad de los procedimientos y resoluciones. Solamente se exceptuarán los casos en que la administración, por un acto expreso y fundado, disponga lo contrario para preservar la moralidad o la seguridad pública. En los casos en que así lo autoricen las reglamentaciones. O sea, cuando se permite a la administración que disponga el secreto de determinadas partes de las actuaciones administrativas por cuestiones de moralidad o de seguridad pública, esa resolución tiene que estar fundada, tiene que decirse expresamente por qué es tal parte del procedimiento tiene que ser, no puede ser pública, porque solamente tiene que estar reservada al manejo de la administración. Y esto se verá en cada caso particular, si está autorizado por las reglamentaciones internas de la administración y si está fundado el acto que así lo dispone. La presunción de libertad. El individuo está autorizado con el fin de conservar su libertad, de proteger su libertad, en las relaciones con la administración, para hacer todo lo que no está prohibido, es decir, se entenderá que no se le impida o que no perturbe el ejercicio de potestades administrativas, o sea, todo lo que no esté prohibido por este motivo, o que no afecte los derechos del particular, ni tampoco pueda vulnerar el orden público, la moral y las buenas costumbres. Entonces, todo aquello que no afecte estos principios, el particular está autorizado a realizarlo libremente. Ese es el principio que rige y que en el código se llama principio de libertad. Los principios no son excluyentes unos de otros. Por el contrario, deben aunarse en una aplicación conjunta y armónica. El resultado será la existencia de un procedimiento administrativo activo, simple, eficaz y al mismo tiempo respetuoso de los derechos e intereses de los particulares. Por eso es que la necesidad de que los principios del procedimiento administrativo sean respetados y cumplidos constituye un desafío permanente para quienes de un modo u otro integran la administración pública, con un claro sentido de su real función, y que son responsables, en mayor o menor medida, de su accionar, y para quienes deben concurrir ante ella para hacer valer
con decisión y constancia sus respectivas pretensiones jurídicas. El principio del procedimiento administrativo debería ser capaz de cumplir la doble finalidad que se le señala, el doble carácter de garantía jurídica y de garantía administrativa, ya que por un lado procura la tutela de los derechos e intereses de los particulares y por otro lado persigue la buena marcha de la administración, pues no se puede considerar al procedimiento administrativo como una carrera de obstáculos que es cada vez más difícil de sortear para llegar finalmente a la decisión administrativa. Bien. De esta manera terminamos la clase de hoy y estamos a su disposición para las preguntas.